Una de las bendiciones que yo siento cada vez que estoy en esta iglesia es la himnología. Hacía mucho tiempo Susana me decía, ¿también sabes ese? Cristo, mi camino. Claro, hacía muchos años que yo no cantaba ese himno, pero es una bendición disponer de una himnología que tenga contenido. A veces cantamos por cantar, pero tenemos que cantar con conocimiento de causa. Y no podemos olvidar que nada accede a la presencia de Dios que no sea por y en Cristo. De manera que Cristo, más que acompañarnos en el camino, que también es verdad, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Cristo es la luz del mundo. Y Cristo dice que el que me sigue no andará en tinieblas. Aquí está el gran secreto de la Biblia. Y es el tema que estamos viendo esta semana, la cristología. Ahora yo quiero, si era complicado al principio y dije que tratar cristología en 5 días es lo mismo que tratar de meter el mar en una botella. Es imposible. Pero tratar el tema que tenemos dividido, o la división del tema para hoy, es todavía más imposible, porque tenemos que recorrer hoy los 4 evangelios. No tenemos tiempo ni de leerlos en el espacio que tenemos por delante. Pero quiero recordaros que Cristo, el Hijo de Dios, viene al mundo de los hombres y se hace hombre. Y que en Juan 1:14 leíamos, y ayer lo consideramos un poco más, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahora, hay algo muy importante, y es que cuando Cristo comienza su ministerio, vamos a ver el bautismo, las tentaciones, pero Cristo comienza predicando el Evangelio. De manera que nos dice que Juan está preso, y como Juan está preso, Cristo va por todas las ciudades predicando el Evangelio. ¿El Evangelio de qué? Del reino. Y aquí tenemos el gran desafío de la Biblia. Por ahí se ha dicho que el reino tiene que ver con el milenio y que en el tiempo actual no hay reino de los cielos, que hay el reino de Dios en general. Y también se ha enseñado y se ha dicho reiteradas veces que el reino que Cristo vino al mundo para ofrecer el reino a Israel. Y que como Israel rechazó el reino, Dios se encontró con un problema que había que resolver. ¿Cómo voy a hacer yo para arreglar la ida de Cristo al mundo de los hombres? Porque si no lo quieren, a ver qué hago yo. En ningún lugar del Nuevo Testamento encuentro yo, por lo menos yo, esa oferta de reino a Israel. Dios ha establecido un reino futuro para Israel, no hay duda ninguna, y lo va a cumplir. Pero Cristo viene para hablar del reino de los cielos, y notaréis que las tentaciones tienen que ver con esto. De manera que esta introducción nos va a servir para una panorámica de lo que yo quiero hablar hoy. Juan bautizaba en el Jordán, y Juan bautizaba llamando a los hombres al arrepentimiento para perdón de pecados. No es que el bautismo de Juan perdonase los pecados, está claro, sino simplemente el bautismo de Juan ponía de manifiesto que aquellos que se bautizaban habían reconocido su necesidad espiritual y de alguna forma se habían vuelto a Dios. Y eso tenía que ver con el Mesías, porque la profecía anunciaba que enviaría Dios a Elías, a un profeta, para compaginar, volver el pensamiento de los padres para los hijos, etcétera, etcétera, a fin de preparar ¿qué cosa? La venida del Mesías. Y ahí está, el Señor viene junto a Juan. ¿Juan sabía que él era el Cordero de Dios? Probablemente sí. Lo que sí tengo muy claro es que la madre de Juan, hablando de María en la visita que le hizo, dijo: la madre de mi Señor. Por tanto, Juan sabía que aquel Jesús, que era
primo suyo, digamos así, humanamente hablando, no era un hombre cualquiera, era algo mucho más grande. Juan va a decir a los discípulos suyos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, Cristo viene a Juan y le dice, quiero que me bautices. Y Juan dice, pero ¿cómo es posible? Si yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿cómo vienes tú a que yo te bautice? Y Cristo le responde algo. Es necesario que cumplamos, ¿qué? Toda justicia. No está hablando de, como algunos liberales dicen, que Cristo se identificó ahí con los hombres pecadores. Nada de eso. Otros dicen que Cristo vino para entrar, bautizarse, sumergirse, entrar en el ministerio sacerdotal. Pero Cristo no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Por tanto, hay una vinculación con él en el sentido simbólico del sacerdocio de Melquisedec. Lo que está diciendo Jesús a Juan es, yo he venido para establecer la justicia de Dios. Y esto que tú haces tiene que ver con la justicia de Dios. Por tanto, Cristo se bautiza. Ahora, ¿qué ocurre después del bautismo? Bueno, Juan vio que descendía sobre él el Espíritu de Dios y esta era la señal que Dios había dicho a Juan. Cuando veas eso, ese es el que va a bautizar con Espíritu Santo. Y Juan dice a los discípulos, este es el Cordero de Dios que... Ojo eso. El Cordero de la antigua dispensación, cuando era sacrificado, no quitaba, llevaba el pecado. Y era un ritual simbólico. Ningún animal limpia el pecado del hombre. Es un ritual simbólico enfocado en figura al Cordero de Dios, que no va a llevar, va a quitar el pecado del mundo. Los antiguos animales que se sacrificaban, tú podías poner tu mano sobre él en identificación, él moría ocupando tu lugar. Es todo simbólico, ¿me estáis siguiendo? Y claro, tú te sentías, bueno, ya murió por mí, pero al cabo de un tiempo tú tenías que volver a hacer otro sacrificio. ¿Por qué? Porque este cordero no quitaba, llevaba el pecado. Es decir, simbólicamente lo llevaba delante de Dios y él moría ocupando el lugar del pecador. Pero la cuestión es que Cristo porta sobre sí en la cruz el pecado y quita la conciencia de pecado. ¿Está claro? ¿Tienes sentimiento de culpa esta noche? Escucha la Biblia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y este Cordero de Dios que muere en la cruz cambia el trono de Dios en relación con los creyentes. El trono de Dios es un trono de ira a causa del pecado. ¿Me estás siguiendo? La paga del pecado, la muerte. Luego, Dios no puede permitir que a su lugar de santidad venga ningún pecador. Y en el Salmo dice que solo puede entrar el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. No hay quien pueda. Pero Cristo resuelve el problema en la cruz del Calvario. Y el trono de Dios para ti y para mí que hemos creído se cambia de un trono de justicia en un trono de misericordia o en un trono de gracia. Y no solamente Dios nos dice podéis, nos invita a entrar y nos dice acceder al trono de gracia para hallar para vosotros la provisión de socorro oportuno. Esto tiene que ver con Cristo. Solo el que está en Cristo es considerado perfecto en ese sentido delante de Dios. Ahora, se bautiza Jesús. ¿Tenéis la Biblia ahí a mano? Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí tenemos una imaginación desbordante en muchos y nos pintan lo siguiente. Jesús sale del agua y dice, voy a descansar un poco y me voy a un lugar tranquilo. Y detrás de Jesús corriendo el diablo para tentarle. ¿Tú crees que el diablo tenía algún interés en tentar a Jesús?
¿Conocía el diablo quién era Jesús o no? Él lo dice. Ya que eres el Hijo de Dios. Entonces estamos hablando de algo que él conocía. Lo que los judíos negaban, los diablos lo testificaban, porque sabían quién era Jesús. Pero este viene ahí y dice el texto que el Espíritu Santo condujo al hombre Jesús a un lugar desierto con un propósito, para ser tentado por el diablo. Primer asunto que tengo que ver en relación con la tentación de Cristo. Cristo no solo es sustituto, sino que también es ejemplo de vida para nosotros. El apóstol Pedro dice que él marcó un camino, unas huellas para que nosotros sigamos sus pisadas. Y en la tentación hay varios componentes importantes, pero uno de ellos es el ejemplo de Cristo. ¿Cómo puedo yo vencer en la tentación? Y dice que estuvo orando durante ¿cuántos días? 40 días orando. Y luego después vino el tentador y ya vemos ahí en el pasaje cómo Cristo responde al tentador ¿con qué? Con la palabra. Luego Cristo me dice, ¿tú quieres victoria sobre Satanás? Oración y Biblia. Y aquí está la clave del éxito de la vida cristiana. Estoy delante de personas esta noche, creyentes por supuesto, pero estoy delante de un grupo de personas que estáis con interés ministerial, ¿verdad? ¿Sí o no? Es que si no están con interés, tienes que echarlos ya. Ahora, están con interés ministerial. No puedes ministrar si no oras y no estudias la Biblia. Y esto no por imposición académica, por necesidad personal. Tienes que dedicar tiempo a la oración. Y ahora vienen las tentaciones de Jesús. ¿Jesús es un hombre o no? Pero Jesús es impecable. ¿Qué quiero decir con eso? Que no podía pecar. Porque todo cuanto Jesús hace afecta al Verbo encarnado en quien subsiste. Por tanto, si Jesús, hombre, que es la naturaleza humana del Verbo, puede pecar, el que sustenta esa naturaleza sin la cual, sin esa subsistencia no podría existir, valga la redundancia, es el Verbo de Dios. Si tú dices que Jesús podía pecar, quiere decir que el Verbo encarnado podía pecar. Es una barbaridad, ¿no es esto? Ahora, entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué? Si no puede pecar, ¿para qué vale la tentación? Entre otras cosas, vale para enseñarnos que las tres puertas que Satanás abre para hacer caer al creyente en la historia de la humanidad y que Juan en su carta primera describe, relata la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. No tiene más puertas que esas. Notaréis que siempre que se describe la caída en la tentación de algún creyente, aunque sea de la antigua dispensación, ocurren estas tres cosas. Por ejemplo, Eva vio el árbol, codició el árbol, tomó el árbol. Aquel hombre, Acán, en la conquista de Jericó, vio un manto babilónico y unas piezas de oro, vio, codició, tomó. David vio una mujer, codició la mujer, tomó la mujer. Por tanto, Satanás va a utilizar estas mismas tres puertas en la tentación del Hijo de Dios manifestado en carne. Pero notad algo que es lo que me interesa, tenemos que correr mucho por encima, perdonadme. El tentador viene y después de estar 40 días y 40 noches sin comer, ¿qué pasa? Bueno, es natural. ¿Tú serías capaz de estar 40 días sin comer? Que hombre, esto no, sobre todo los jóvenes, no aguantaríais un día entero sin comer, ¿verdad? Bien, bueno, a lo mejor sí, pero no tanto, no estaríais felices. 40 días si tiene hambre, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es un hombre. Entonces, si es semejante a nosotros, 40 días sin comer, tiene hambre. Y en ese momento,
En esa situación física complicada, compleja para el hombre, viene Satanás para decirle, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Hay algún problema en eso? ¿Es el Hijo de Dios o no? ¿Puede convertir las piedras en pan o no? ¿Es malo comer pan para saciar el alma, el hambre? No. Pero el problema de esa tentación es que Cristo fue llevado ahí por Dios en un propósito, en un programa, en un proyecto, y solamente el que lo lleva puede suspenderlo. ¿Entiendes esto? Y aquí hay la concupiscencia de la carne en el sentido de la necesidad de comer. Voy a comer, pero para comer yo tengo que interrumpir lo que Dios había preparado para mí. Y Cristo responde a Satanás inmediatamente, no es cuestión de pan, porque no solo de pan vivirá el hombre. Y Satanás dice, por ahí ya no pude abrir esa puerta. Mira, cuando Satanás abre la primera puerta en la tentación, le es muy fácil abrir la segunda. Y cuando abre la primera y la segunda, es casi seguro que va a abrir la tercera. Pero ahora viene el diablo, le lleva a la santa ciudad y le pone sobre el pináculo del templo. ¿Le llevó de verdad físicamente? Bueno, yo creo que no. Lo que hizo Satanás fue demostrarle o hacerle pensar lo que ocurriría sobre el pináculo del templo. Bueno, no tiene ninguna importancia, tampoco vamos a discutir de algo que no es doctrina fundamental. Le lleva a la ciudad y le dice, ahora estás ahí en la posición de la parte más alta del templo, probablemente no el techo del templo, sino la pared que había construido Herodes para extender el atrio del templo. Le lleva ahí. Allá abajo de esa pared está el arroyo de Cedrón y hay gente que viene, que va corriendo hacia Jerusalén. Y le dice, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y 2 versículos le cita, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sabes cuál es el problema de esas citas? Que Satanás cortó la cita. La primera cita no dice simplemente a sus ángeles mandará cerca de ti. Dice que te sustenten en todos tus caminos. No lo dijo. De manera que Satanás distorsiona la Biblia. Mis queridos hermanos, esta forma satánica, diabólica, funciona hoy también. Satanás tiene un problema. El problema es que la Biblia hace sabio al sencillo. Segundo, la Biblia fortalece espiritualmente al hombre. Tercero, la Biblia no permite que el hombre sea arrastrado de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. ¿Qué es lo que necesita Satanás para llevar a cabo su programa y propósito en el entorno de la iglesia? Que tú no leas la Biblia. ¿Te das cuenta de esto? Y ahora Satanás viene y comienza a decir, bueno, hay un esto. Satanás, paréntesis. Satanás no sabe todo. Y Satanás ha ido aprendiendo en el tiempo, porque es un ser inteligente, intelectual. De modo que Satanás dice, uy, la Biblia, para los cristianos, nada, primeramente vamos a matar a los cristianos. ¿Consigue algo? ¿Qué va? Se reproducen, hay otros más, entonces este camino no va. Vamos a hacer otro. Vamos a sacar la Biblia de en medio. Pero los cristianos copiaban la Biblia a mano y seguían leyendo la Biblia. Ahora llega nuestro tiempo actual y Satanás dice, ¿cómo voy a sacar yo la Biblia de los cristianos para que no la lean? ¿Quieres Biblia? No hay problema. Cómprate las que te dé la gana. Y tienes la Biblia del pastor diligente, la Biblia del bosquejo elegante, la Biblia azul, la Biblia amarilla, la Biblia de la mujer, la Biblia de no sé qué y de no sé cuánto, y tú vas y te compras todas esas Biblias. No le importa nada a Satanás que tú tengas la biblioteca llena de Biblias. Lo que le interesa es que no leas ninguna de ellas. Y ahora viene Satanás a actuar en nuestro tiempo con las versiones. ¿Qué te voy a decir yo de eso? Nueva versión internacional, no, eso es malísimo. Reina Valera, eso es caduco.
¿sabes lo que consigue? Es asustar a creyentes simples, no sencillos, simples. ¿Esta será buena o será mala? Y ahí tenemos los creyentes peleándose por eso, cuando no se pelean por los originales del Nuevo Testamento, que es otra historia grande. Satanás citó la Biblia y ¿qué hizo Jesús? También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabes lo que le está proponiendo Satanás? ¿Tú crees la Biblia? ¿Tú sabes que enviará a sus ángeles para que tú no te lastimes? ¿Lo sabes o no? No lo sepas, pruébalo. La Biblia no está para ser probada. Las promesas de Dios no están para ser probadas, están para ser creídas. Y no están para ser exigidas. Simplemente tú descansas en la promesa de Dios y confías que Dios va a cumplir su palabra. De manera que esta segunda puerta pues ya no se pudo, no funcionó, y viene la tercera tentación. Le lleva a un monte alto para mostrarle ¿qué cosa? Los reinos del mundo y su gloria. ¿Tú sabes el propósito de Satanás al principio? No importa esta noche si Satanás era consciente y cayó en el pecado. Esas son historias teológicas y filosóficas sumamente extrañas. Lo único que yo sé es que este ser que era perfecto, salido de la mano de Dios, Dios descubrió en él que había pecado. Y tú tienes en la profecía de Isaías y en la profecía de Ezequiel los pasos que Satanás quería dar en cuanto a la realización de su programa, de su propósito. Él decía, quiero tener un trono al lado del trono de Dios, gobernar sobre los ángeles y sobre los hombres. Y cuando yo alcance esto, entonces seré semejante al Altísimo. No te dejes engañar. Satanás nunca dijo que quería ser como Dios. No puede. Él no puede ser omnipotente. Pero semejanza tiene que ver con el ejercicio de autoridad. Y él, cuando Dios descubre pecado en Satanás, ¿qué es lo que hizo? Lo sacó de su ministerio celestial y lo arrojó a la tierra. Y ahora Satanás dice, ya no tengo trono, ni tengo reino. Pero se da cuenta que Dios colocó en la tierra a un virrey para que gobernase la tierra en su nombre. Y le dio un cetro de autoridad. ¿Sabes quién es esa persona? Adán. Y Satanás viene al encuentro de Adán y le tienta y toma por derrota el cetro de autoridad de los reinos de este mundo. ¿Lo entiendes? Ahora, Cristo viene para sujetar todas las cosas a Dios, ¿o no? Por tanto, Satanás dice, ¿tú quieres los reinos del mundo? Yo te los doy. Porque a mí me fueron entregados, no dados. Dios no le dio. Entregados quiere decir que los tomó por usurpación, en derrota. Y tiene el cetro de autoridad que tomó de la mano de ¿quién? De la mano del hombre. Y ahora Cristo viene y Satanás le dice, ¿tú quieres los reinos del mundo? Yo te los doy. No hay que pelearse. Son míos y yo te los doy. Pero hay una condición. Si postrado me adorases. Claro, alguien dice, pero ¿cómo es posible que Satanás sea tan torpe? Que no sabe él que es el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios no va a adorar a Satanás. ¿Está claro o no está claro? Es muy claro. Pero no hace falta que se ponga delante de él y le adore en el sentido de cómo adoras a Dios. Cuando tú dejas el camino de Dios y tomas otro camino, tienes un Dios paralelo al Dios de la Biblia, ¿me entiendes? Y aquí viene Satanás para tomar, para ofrecer a Cristo los reinos, de modo que no haya, ¿qué? No haya cruz. El gran propósito de Satanás es que la cruz no se cumpla. Y viene para luchar con esto, pero Cristo viene para recuperar el reino de Dios o reino de los cielos a su control. Y va a hacerlo
muriendo por nosotros, ¿dónde? En la cruz. ¿Y a quién derrota Cristo en la cruz? A los principados y a las potestades, venciendo sobre ellos. Y en la cruz Dios exhibe a vergüenza absoluta a los demonios y a Satanás. Están derrotados. Ahora tú mira a Jesús ahí, por favor. A lo largo de su ministerio notarás que Jesús expulsa demonios, ¿sí o no? ¿Se le resistió a alguno? ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es soberano. Y cuando Dios dice sea, es. ¿Está claro? Ahí tienes aquel muchacho que tiene está endemoniado y que los discípulos quisieron expulsar a ese demonio y pudieron o no. No pudieron. ¿Y qué dice Jesús? ¿Hasta cuándo voy a tener paciencia con vosotros? Traédmelo acá. Y cuando viene, el demonio sale porque Jesús le ordena. ¿Recuerdas que muchas veces cuando va a expulsar a los demonios dice, has venido aquí a destruirnos antes de tiempo? Porque ellos saben que hay un tiempo en donde Dios los va a juzgar y van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Me estáis siguiendo? Pero en el tiempo presente ellos dicen, no estamos en ese tiempo. ¿Tú has venido para hacerlo o no? Cristo tiene autoridad. Y lo más grande es que Cristo responde a Satanás, al Señor tu Dios y a Él solo. Bueno, aquí tienes la vida cristiana. Adoración y servicio. A lo largo de este tiempo, yo dije de estos días, dije que Cristo es el siervo de los siervos. ¿Cómo lo presenta la profecía? He aquí mi siervo. Si Él es un siervo y vino para servir y dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir, ¿qué te parece? ¿Quieres ser servido o quieres servir? Es que no hay vuelta de hoja. Es que la vida cristiana descansa en Cristo, en identificación con Cristo, de manera que lo que Cristo fue es lo que Dios quiere que tú seas. Porque Dios ha establecido, ha predestinado, vaya palabra más tremenda, ¿no? Esto, hablar de predestinación, amigo mío, eso es un lío gordísimo. Eso es una palabra mala. No, es una palabra bendita. Y Pablo dice en Romanos 8:29 que Dios nos predestinó para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. La imagen de Dios impuesta o implantada en el hombre en creación es la imagen de Cristo. Es el modelo, el arquetipo por el cual el hombre puede llegar a tener o a disfrutar de la imagen de Dios. Esta es la gran necesidad que nosotros tenemos, ser hechos semejantes a Jesús. Quiero decirte algo, si no tienes la imagen de Cristo, no entras al cielo. ¿Me sigues? Puede ser que el espíritu vaya reproduciéndola día a día y que tú mañana te veas por la mañana al espejo espiritual, no al espejo material, y digas, gracias Señor porque soy un poco más parecido a Jesús. Pero cuando entres allá, tienes la imagen de Cristo. Veo caras un poco extrañas. Cuando tú vas a un país, ¿llevas contigo qué cosa en el bolsillo? ¿Para entrar? ¿Pasaporte? Bien. A mí me encanta ver en el aeropuerto, me disfruto viendo la fila de gente que está en inmigración y todos con su pasaporte se lo pasan al policía. El policía casi siempre está un poco más retirado y un poquito más bajo y observa. ¿Sabes lo que ves? Ves que la gente hace así. A ver, y el policía abre el pasaporte. ¿Por dónde?
por la fotografía. Y tú dices, ¿qué problema? Cuando hice este pasaporte tenía barba y ahora no la tengo. Y así, y de pronto el policía, con buena voluntad, dice, parece que puede ser que sea. Te lo sella y para adentro. Tú vas al cielo. Yo no sé si en el cielo hay policía, no lo sé. Pero llegas a la frontera del cielo y tú llevas un pasaporte, ¿qué? ¿Qué pasaporte? Argentino, dominicano, brasilero, ¿qué? Pasaporte del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Esta semana que viene, no, la otra cuando lleguemos a España, es muy interesante. Susana y yo bajamos del avión, vamos por el camino de Unión Europea. Llegas ahí, buenos días, estás en tu casa, adentro. Los otros tienen que pasar por resto de países, ahí hay una cola mucho mayor. Pero yo llego al cielo y llevo mi pasaporte celestial y además voy cantando un coro antiguo. Cantando en el camino al cielo de gozo lleno el corazón, con Cristo marcho en el sendero, disfruto de su comunión, bla, bla, bla. Y llego a la frontera y voy contento, digo, estoy en mi casa, pasaporte. El policía me pide pasaporte y yo le doy el pasaporte. Y el policía del cielo abre el pasaporte. Y yo me llevo un susto tremendo. Porque ahí en el pasaporte no está mi fotografía. Está la fotografía de Jesús. Y digo yo, ¿y ahora? Y el guardia del cielo se sonríe. No sé si se sonríen los guardias del cielo. Pone el sello y me dice, adelante. Yo digo, ¿qué habrá pasado aquí? Y entro al cielo y busco un espejo. No sé si hay espejos en el cielo. Y encuentro uno. Y me miro y la sorpresa es mayúscula. Ya no estoy yo. Está Jesús en la imagen. Y aquí tienes lo que Cristo está haciendo en su vinculación con los hombres. Por eso el versículo clave para estudiar la cristología es este, porque para mí el vivir es Cristo. Ahora, Cristo comienza a predicar el Evangelio, es el Dios de los milagros, pero es el predicador expositivo. Y vas al capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo. ¿Y qué hace Jesús ahí? ¿Qué hace? ¿Abre qué cosa? La Biblia. Y dice, oísteis que fue dicho, y les menciona el texto. Y dice, pero yo os digo, o si quieres eliminar ese pero por y puedes hacerlo. Oísteis que fue dicho, y yo os digo, no está mal lo que os dijeron, pero yo quiero daros el sentido total del alcance de este mandamiento. Y ahí tienes aquellos que son enormemente santos, perfectos, pero que dice Jesús, todo aquel que está viendo a una mujer para codiciarla en su corazón, ¿qué? Ya ha pecado contra el mandamiento del adulterio. Querido hermano mío, especialmente jóvenes esta noche, quiero deciros que Dios no ve solo lo que tú haces con el cuerpo, sino lo que tú deseas con la mente. ¿Está claro? Y aquí tenemos una línea de santidad. Cristo viene para hablar de santidad, viene para vivir la santidad. Y para que tú sepas que ser santo corresponde a vivir como Cristo vivió. ¿Me estás siguiendo? Como hombre. Y Él deja huellas marcadas. Y ahí durante todo el tiempo del Sermón de la Montaña habla de la oración, habla de los tesoros en el cielo, habla del afán y de la ansiedad. Y ahí sentados delante de Jesús, cerquita de Él, ¿sabes quién están? Los discípulos. Y claro, alguno tal vez le habrá dicho al Señor, Señor, salimos con lo opuesto. No sé si entendéis esta frase aquí. Es decir, solo con el vestido que teníamos y los zapatos que teníamos y hemos dejado todo. ¿Y ahora qué?
No estamos muy seguros de que esto vaya a funcionar. Y Jesús dice, ale, a la escuela. Y los manda primero a la escuela de las aves. Y les dice, ¿alguien de vosotros salió a darle de comer hoy, a los pájaros? ¿Lo hicisteis? No. ¿Se murieron de hambre? No. Y Cristo dice, luego si el Padre del cielo cuida a los pájaros, que son mucho menos importantes para Él que vosotros, ¿qué? Cuidará también de vosotros. A veces la inquietud nuestra es porque no dimensionamos la grandeza del reino en que estamos. Quiero hacer una afirmación seria y contundente para estos que esperan que el reino sea el milenio y mientras tanto están no sé dónde. Quiero deciros que la Biblia enseña algo contundente. Nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? ¿A dónde? Al reino. Luego no tengo que esperar yo que Cristo venga y que no sé qué, y que plante el milenio y que Él reine ahí. Eso será una manifestación más del reino de los cielos. ¿Me está siguiendo? Ha habido reino de Dios desde el principio de la historia de la humanidad y Dios no puede permitir que no haya un reino suyo permanentemente en el mundo de los hombres, ¿entiendes? Porque Él es el rey. Porque Cristo es el rey de reyes y el Señor de señores. Tenéis que reciclar un poco la teología del reino, pero yo sigo con el Evangelio porque debo terminar ahora. Hoy quiero ser bueno. En el capítulo 10 del Evangelio según Mateo tienes la elección de los discípulos. Tendríamos que ir a un paralelo para ver qué es lo que hizo Jesús para elegir a los discípulos. Y en el Evangelio según Lucas dice que pasó toda la noche orando. Y por la mañana bajó del monte y eligió. Oye, ¿también elige? Pues claro que elige. ¿Dios elige o no? Siempre. ¿Eligió a quién? A 12 de ellos. Pero oye, ¿por qué eligió a estos 12 y no a otros si todos son lo mismo? Y había un montón de ellos ahí. Porque Dios es Dios, señores. ¿Entiendes? Y porque Dios es soberano y elige a quien Él quiere para el ministerio que quiere. No trates de ponerte tú donde Dios no te pone. Es necesario que tengas muy claro tu llamamiento para el ministerio que sea. Y elige a los 12 y los tiene consigo. ¿Y uno de ellos quién es? Judas. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es soberano. ¿Tengo alguna otra respuesta? No. Dios es soberano. Claro, pero no le dio oportunidad de salvación a este, ¿no? Durante 3 años y medio escuchó el mismo mensaje del Evangelio que el resto, ¿o no? Lo que ocurre es que el final de ese hombre es este. Satanás entró en el corazón de Judas. Aquí tienes el Señor rodeado de los discípulos y comienza una misión que va llevándolo de un lado a otro por las ciudades, etcétera, etcétera. Y vamos a ir llegando al final de todo esto, porque os invito al Evangelio según Juan. Si tenéis ahí vuestras Biblias abierto, capítulo 17. ¿Cómo concluye el ministerio de Jesús? Jesús le dice a los discípulos: vamos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, lo crucificarán, etcétera, etcétera. Al tercer día resucitará. Ninguno de los discípulos entendió nada de lo que Cristo le dijo, porque ellos no podían concebir un Mesías que no reinase. Así se lo habían enseñado durante siglos. Luego para ellos el Mesías iba a reinar. Y él les dice: vamos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado. ¿Cuál es la reacción de 2 de ellos? Señor, ahora en tu reino, porque viene el reino, este a la derecha y este a la izquierda.
Y para presionar un poco y alcanzar esos puestos viene la mamá para pedirle al Señor. Y el Señor le dice, mira, primero, no soy yo quien lo da. Es mi Padre que está en los cielos. ¿Entiendes esto? Porque Cristo está hablando del reino, no solo del reino mesiánico. Y Cristo va a establecer la ordenanza de la cena del Señor. Y Cristo va a establecer los mandamientos del amor como identificación para la Iglesia. Lo he mencionado el otro día. No hay motor dinámico para el ministerio que no sea el amor. Si tú no amas, tienes que preguntarte no si puedes servir. Tienes que preguntarte si has nacido de nuevo. ¿Está claro o no? Porque Juan dice que el que no ama a su hermano está en tinieblas. Y aquí tenemos algo fundamental. ¿Dios es amor o no? ¿Cristo amó a los suyos que están en el mundo hasta el final o no? Muy bien, pues Cristo vive en tu vida, no puedes dejar de amar. Tú no amas por mandamiento, amas por comunión con Cristo. A veces digo esa frase que es muy interesante, que la obediencia es la raíz que brota del amor. Yo no obedezco por mandamiento, obedezco por amor. Cuando tú entiendes esto, notarás que Jesús dice, mi carga es ligera o fácil. Y dice que todos los que lleven mi yugo, venid a mí, aprended de mí que soy manso y qué, humilde de corazón. De nuevo venimos a lo mismo. La humildad forma parte esencial de la vida cristiana. Si te crees grande, eres un pobre, espiritualmente hablando. Y en la iglesia de Cristo se necesitan personas que sirvan, no que tengan honores y que quieran ocupar posiciones. Ahora Cristo termina su ministerio, ¿dónde? Pues en la última cena. Capítulo 17 del Evangelio según Juan. Después de la cena, Cristo ora al Padre. Y ahora en este Evangelio, en este capítulo 17 del Evangelio según Juan, estúdialo en tu casa esta noche si puedes, si llegas temprano, si no mañana. Cristo pone delante del Padre 10 condiciones que quiere que tenga la iglesia. Está orando por la iglesia. Y está diciéndole al Padre, Padre, vengo a orar no solo por estos, sino por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Primera cuestión que hay ahí. Dice, esta es la vida eterna. Padre querido, no quiero un pueblo religioso. Quiero un pueblo que viva la vida eterna. Y esto es la gran dimensión de la iglesia. Personas que están viviendo la vida eterna. Segundo, versículo 7. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado, que me has dado proceden de ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Las palabras que me diste, les he dado. Versículo anterior, han guardado tu palabra. De manera que quiero un pueblo que descanse ¿en qué? En la palabra. Basta de perder el tiempo con cosas que no contengan la palabra. ¿Me sigues? Porque solo la palabra es capaz de mover la vida del hombre. Cuando el escritor de la carta a los Hebreos habla en el capítulo 4 y en el versículo 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra para distinguir, separar, ¿qué? Las intenciones
el corazón y sus intenciones. O sea, vamos a distinguir lo que es correcto y lo que no es correcto. Solo con la palabra. Y estamos en un tiempo en donde la palabra ha dejado de tener importancia en la iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se lee mucho la Biblia hoy? ¿Se expone mucho la Biblia? Cuando viene alguien a preguntarte, ¿debo hacer esto o no? ¿Qué le dices? Me parece que. No, lo que te parece a ti, a mí no me importa nada. Yo quiero saber lo que le parece a Dios. ¿Me está siguiendo? Y yo abro la Biblia y digo, mira esto. Yo tuve en la iglesia donde estuve pastoreando y donde nací, esto tenía un pastor que yo, perdonadme que sea un poco exagerado, era un pastorazo. Este tenía cosas fantásticas. Yo era muy bueno en la iglesia. Un niño modelo. Al revés. Yo era un pirata. Y un día yo hice una travesura muy gorda. Y un anciano de la iglesia que se enteró de quién había hecho eso, me esperó en el pasillo de salida del templo y me dijo, ¿tú hiciste esto? Y yo que le dije, sí, señor. ¿Y tú eres salvo? Yo le dije, sí. Me dijo, creo que no. Un salvo no hace eso. ¡Ah! 13 años. Yo no dormí esa noche, ¿sabes? Preguntándome qué. ¿Soy salvo o no soy salvo? Al otro día tempranito, en la puerta de mi casa, yo salía para el colegio. ¿Y sabes quién estaba en la puerta de mi casa? El pastor. Me dijo, ¿vas para el colegio? Sí. ¿Puedo ir contigo un rato? ¿Cómo no? Allá vamos. Caminamos unos cuantos metros y él me dijo, ¿qué te dijo ayer don fulano? Me mencionó su nombre. Yo le dije, no, nada. No, nada, no. Porque yo estaba y lo oí. ¿Qué te dijo? Y entonces no me quedó más opción que decirle, me preguntó si yo era salvo por la travesura que hice. Y el pastor se agachó a mi altura y me dijo, lo que tú hiciste no es bueno. No lo hagas más. Pero tú eres salvo, siempre salvo. ¿Entiendes esto? Esto es como tú tienes que ayudar a tus hermanos en el ministerio y en la iglesia. Es Cristo que dice al Padre, Padre, les doy la palabra. Tercera cosa que le pide en el versículo 11, para que sean uno. Hemos tenido un pueblo con 12 tribus. ¿Dónde están las del norte? Perdidas. Y las del sur, muy mal traídas en el contexto social de entonces. Quiero un pueblo unido. Y el Padre le dice, sea. Y Cristo le da la solución de esa unidad. Como tú en Padre, oh Padre en mí, y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad. ¿Sabe lo que está diciendo Cristo? Padre, vamos a convertir este pueblo en santuario y vamos a trasladarnos las tres personas divinas a la intimidad de ese pueblo. Y la unidad trinitaria en el seno trinitario se está produciendo esta noche en tu vida. ¿Entiendes eso o no? Quiere decir con esto que nosotros no podemos dejar de mantener la unidad porque no es nuestra, es del Señor. Y cuando tú luchas contra la unidad, estás luchando contra el programa de Dios para la iglesia. Otra cosa más, les he dado tu palabra y no son del mundo, versículo 14. No quiero creyentes mundanos, quiero creyentes que se rijan por tu palabra. Quinta cosa que le pide, versículo 17, ¿santifícalos en qué? No hay normas escritas para santificación, la Biblia.
Y solo la Biblia es la que santifica al creyente, la que orienta al creyente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar tú qué? Tu palabra. Y en tus mandamientos he pensado para no pecar contra ti. ¿Está claro o no está claro? Por favor, queridos jóvenes, el futuro de la iglesia depende mucho de vuestra posición espiritual. Y la iglesia de hoy en este país, como en el mío, pero en este país, reclama personas que vivan conforme a la Biblia. ¿Está claro o no? Algo más, 7, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ellos, etcétera, etcétera. Versículo 8. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Ah, muy bien, en el cielo. No, en el cielo no, aquí en la tierra. Es decir, yo estoy aquí, estoy en ellos, yo quiero que ellos estén conmigo. Versículo 26, novena cosa que le pide. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Nombre significa Dios mismo. Que ellos te conozcan continuamente, no con la cabeza, sino con una experiencia de vida. Y para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Hay un desafío o no para la iglesia? Ese capítulo 17, si no lo estudias así, no tienes una concepción clara de lo que Cristo pide para la iglesia. Hago un paréntesis y termino. Para muchos la iglesia está en el pensamiento de Dios a partir de Hechos 2. Hechos 2 presenta la realidad de la iglesia en el mundo. No hay duda ninguna, ¿está claro? Pero Pablo en la carta a los Efesios entronca a la iglesia con el propósito eterno antes de la fundación del mundo. Esto es así. Que la teología y la filosofía de posiciones no te nuble esto. La iglesia es el misterio que Dios tenía guardado y que se manifiesta hoy, que está en su pensamiento desde la eternidad. ¿Entiendes esto? Y por último, el Señor dice, levantaos, ¿qué? Vamos aquí, pero dice algo antes. Ha llegado la hora. Cuando María le dijo a su hijo, mira, no tienen vino, ¿recordáis las bodas de Caná de Galilea? Y él le dijo, ¿y cuál es el problema? ¿Es tu problema o el mío? Somos invitados, ¿no tienen vino? Bueno. Pero María sabía que el Señor iba a hacer algo, pero Cristo le advirtió, aún no ha llegado mi hora. Cristo viene al mundo con un tiempo medido. Dios le llama y le envía y le da un tiempo. Y al final de todo Jesús dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y esa oración del capítulo 17 del Evangelio según Juan es fundamentalmente la rendición de cuentas de un criado delante del dueño. ¿Tú me has enviado a hacer una obra? Está hecha. Solo está pendiente la cruz, que se va a realizar. Pero lo que tú me has dado para hacer, yo lo hice. Oh, cuánto me gustaría que al final de mi ministerio aquí en la tierra pudiese decir, he acabado la obra que me diste que hiciese. Solamente en la medida en que vivamos a Jesús, cumplimos el ministerio que el Padre nos ha dado. Esta noche visteis que anduvimos un poco más distantes de la teología a fondo porque estamos dando la cristología histórica para que sepáis que hay que trabajar también en la vida histórica de Jesús para aprender todas estas cosas. Gracias por vuestra atención.